Muy buenos días, somos Sebastián Buenaver y Pedro Bernal y conformamos el grupo 2 para el segundo parcial de Medicina basada en la evidencia. Vamos a iniciar exponiendo un poco lo que es nuestra pregunta general, que es ¿cuál es la efectividad de la terapia antituberculosa diaria frente a la terapia intermitente en pacientes con coinfección de VIH? Nos resultó importante esta pregunta ya que sigue sin demostrarse esta comparación entre la terapia antituberculosa diaria y la intermitente en pacientes que tienen un diagnóstico de VIH y que además ya están teniendo una terapia antirretroviral. A partir de esta pregunta general, planteamos y formulamos la pregunta en el formato PICO, en el que la población es pacientes diagnosticados con tuberculosis y que también tienen diagnóstico de VIH. La intervención a evaluar es la terapia antituberculosa diaria comparada con la terapia antituberculosa intermitente y los resultados que buscamos evaluar es la curación o la remisión de la infección. Bueno, en cuanto a la búsqueda de información, lo que hicimos es que buscamos en 5 bases de datos, incluyendo PubMed, Embase, TripData, Google Scholar y Dynamed, en las cuales utilizamos los términos dos importantes MESH como tuberculosis y HIV, agregando otras palabras como terapia diaria y terapia intermitente y con conectores AND para especificar nuestra búsqueda. Además, hicimos la búsqueda en el idioma inglés para tener más variedad de artículos. Y cabe aclarar que en las bases Embase y TripDatabase utilizamos el formato Pico de la diapositiva anterior. También cabe aclarar que en Embase y en Dynamed la búsqueda general no arrojó artículos. Luego de la búsqueda general aplicamos filtros para especificar nuestros artículos y después de eso revisamos los abstracts en búsqueda de nuestros términos. En cuanto a PubMed, encontramos dos artículos, uno que fue el que elegimos, que explicaré más adelante, y el otro lo descartamos ya que comparaba ambas terapias, pero se enfocaba más en las propiedades farmacocinéticas de los fármacos utilizados. En TripDatabase descartamos dos artículos, ya que se recomendaba un tipo de tratamiento, pero en realidad no comparaban la efectividad entre las dos terapias. Y el otro era porque se enfocaban más en comparar las terapias si eran directamente observadas o autoadministradas y dejaban de un lado el esquema de diario contra intermitente. Y por último, en Google Scholar revisamos 15 artículos, sin embargo, solo nos quedó uno que fue el que elegimos y los otros los descartamos porque no hacían comparación o realmente no respondían a nuestra pregunta de investigación. Entonces, este artículo que está en pantalla fue el que elegimos y lo elegimos porque en el abstract se vio reflejado que se enfocaba en comparar los dos tipos de terapias que nos interesaban en el tipo de pacientes indicados. Una vez escogimos el artículo, proseguimos a hacer la lectura crítica y la evaluación de validez interna a partir de una serie de preguntas que nos permiten hacer esta evaluación. Iniciamos pensando si el grupo de intervención y el grupo control iniciaron la investigación con el mismo pronóstico. El artículo en su sección de métodos nos dice que el estudio excluía de su investigación a pacientes que tenían alguna otra comorbilidad o que estaban tomando alguna otra terapia y que incluía a pacientes VIH positivos mayores de 18 años que iniciaban el estudio inmediatamente después de tener su resultado positivo de tuberculosis pulmonar, es decir, partían con un pronóstico de base similar. ¿Hubo aleatorización? Sí hubo aleatorización. Hubo aleatorización en una razón de 1-1-1 a los tres tipos de regímenes de la terapia antituberculosa, que es la diaria, la parcial diaria y la intermitente, que se realizaba 3 veces por semana. La aleatorización estuvo oculta si se usó una aleatorización usando un bloque permutado en el que se contenía la asignación del tratamiento en sobres ocultos. Y los grupos fueron similares en cuanto a factores pronósticos conocidos, por lo que mencioné al inicio, y nos muestra que los tres grupos tienen unos factores similares o comparables entre ellos. Otra pregunta que surge a la hora de evaluar la validez interna es si se analizaron los pacientes de acuerdo a los grupos en los que fueron aleatorizados. También nos menciona en la sección de métodos que los pacientes se analizaron a partir de la intención a tratar, es decir, que no se tuvo en cuenta qué tratamiento terminaron usando por algún otro criterio, sino el tratamiento
con el que se inició la investigación. También podemos preguntarnos hasta qué punto estuvo cegado el estudio. El estudio fue ciego, incluso los analistas, las personas encargadas de hacer el análisis, era un grupo o un comité independiente de la investigación, que no sabía a qué régimen fue adjudicado cada paciente a la hora de hacer el análisis. Y también podemos ver si el estudio se detuvo antes de tiempo o si el seguimiento fue completo. Y la respuesta es no. El estudio no se completó, ya que 6 meses después de iniciar se vio que hay una diferencia drástica entre los beneficios de la terapia diaria frente a la intermitente, además de que también prevenía la aparición de resistencia antibiótica. Por lo tanto, el estudio se detuvo en la segunda etapa de análisis intermedio. Y finalmente, con una tabla de seguimiento que nos muestra el artículo, podemos responder a las preguntas del pronóstico a medida que va avanzando el estudio y cuando finaliza. Esta tabla nos puede mostrar que más o menos a partir de la semana 3, los resultados empiezan a dispersar un poco a medida que se van presentando fallas terapéuticas, muerte o aparición de eventos adversos, y podemos ver que el pronóstico varía entre cada uno de los 3 regímenes de terapia, siendo la terapia diaria la que tenía más posibilidades o más eventos de supervivencia o de remisión de la infección. Cabe aclarar que estos datos de validez interna se encuentran en la sección de métodos y en la sección de discusión de nuestro artículo. Resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Nosotros en este caso hicimos un resumen de hallazgos en el cual establecimos que el riesgo del grupo de control, que lo tomamos como el intermitente, presentaba un 13.8%. El riesgo general del grupo de experimental, el diario, presentó un 3.2%. Con esto calculamos una reducción absoluta del riesgo del 10.6%, lo que nos llevó a un riesgo relativo del 26% y nuestra conclusión, una notable reducción del riesgo relativo que fue de un 77%. Ahora, ¿qué tan precisa fue la estimación del efecto del tratamiento? El estudio llegó a la conclusión con un 95% de intervalo de confianza que apoyaba la diferencia favorable hacia la terapia diaria sobre la intermitente, siendo la P estadísticamente significativa. Para finalizar, ¿qué decisión tomamos? Bueno, ¿se consideraron todos los resultados importantes para el paciente? En efecto, el estudio tuvo en cuenta muerte, cualquier efecto hepatotóxico, cualquier tipo de reacción adversa, ya fuesen interacciones farmacológicas, síndromes inflamatorios o algún tipo de falla terapéutica. ¿Valen la pena los posibles beneficios, el riesgo y daño de costos? En este caso sí, ya que se demostró un cambio notablemente significativo a favor de la terapia diaria. Sin embargo, vale la pena aclarar que este grupo de la terapia diaria presentó más efectos hepatotóxicos sobre los de la terapia intermitente. Pero este dato se basa en una P que supera los 0.05, así que en este caso no lo vamos a considerar estadísticamente significativo, ya que puede deberse simplemente al azar. Y por último, y tal vez la más importante, es que si son los pacientes del estudio similares a nuestros pacientes, y en este caso vamos a tener que responder que no, ya que el estudio se desarrolló en Chennai, al sur de la India, la cual es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y tiene la 4ª mayor población de habitantes en barrios precarios. Por esto, consideramos que los resultados de este estudio puede que no se manifiesten de la misma manera en nuestra población. Muchas gracias.